Estamos en la segunda parte de esta serie que hemos estado titulando El Regalo. ¿Y qué es lo que estamos haciendo en esta serie? Básicamente estamos revisando los regalos que recibió nuestro Señor Jesucristo, pero que de alguna forma estaban presagiando todo lo que en el ministerio de Él iba a vivir, iba a transformar, iba a ser cumplido tal cual. Proféticamente, estos sabios de Oriente de alguna forma estaban presagiando Dios y estaba ya de alguna forma colocando sobre las bases sobre cuál iba a correr el ministerio del Señor Jesucristo. Ahora, yo quiero que me ponga la siguiente imagen, por favor, David, ayúdame a ponerla. Dice, todos estamos familiarizados con estas imágenes, ¿sí o no? ¿Sí las conoces o no? A lo mejor en la casa de tu abuelita, no lo sé. Nosotros tenemos ahí en casa un pequeño nacimiento, que son solamente 5 figuritas como de este tamaño, que salieron en la rosca de Costco hace mucho tiempo. Y ahí están, ¿no? Y de alguna forma estamos como que familiarizados porque vemos a José, María, al niño Jesús, los 3 reyes, ¿no? Que tienen su corona, ¿no? Ahí llevando los regalos. Y tenemos a un pequeño pastorcillo y siempre unas ovejitas y a veces un burrito y una vaquita ahí con las piernitas dobladas a los pies de Jesús, ¿no? Y creemos que de alguna forma así fue el nacimiento, ¿no? La verdad es que ha hecho muy buen trabajo la mercadotecnia, Costco, Kirland, Sam's, aunque tú quieras, ¿no? Ha hecho muy buena mercadotecnia y creemos que así fue de alguna forma el nacimiento. Pero vamos a la siguiente imagen. Muy probablemente cuando estos sabios de Oriente llegaron a adorar a nuestro Señor Jesucristo, más bien se vería un poquito más así. Los teólogos creen que más o menos nuestro Señor Jesucristo tenía como 1 año y medio, casi 2 años, desde que había nacido, y llegaron este grupo, estos sabios de Oriente. Ahora, yo te decía que de alguna forma la tradición dice que eran 3 reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿No hay niños aquí? No. Pero la realidad de las cosas es que los teólogos creen que por lo menos era una docena de sabios. Era una serie de una campaña de personas que habían ido a adorar porque querían conocer al Salvador del mundo. Ellos estaban adorando a Dios y más o menos tal vez es muy probable que se pudiera ver así. Eran muchos sabios los que iban a adorar a nuestro Señor Jesucristo. Y déjame irme a Mateo capítulo 2, verso 10 y verso 11, que dice de la siguiente forma. Al ver la estrella, dice, sintieron muchísima alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron, abriendo sus cofres y presentaron como regalos oro, incienso y mirra. 3 regalos proféticamente muy significativos. 3 regalos proféticamente muy significativos. Vamos a la siguiente imagen, por favor. Porque básicamente vamos a encontrar en esa imagen que de alguna forma el oro, valioso desde siempre, no ha costado y hoy por hoy también es valioso, pero realmente estaba profetizando la realeza en su Señor Jesucristo. Por otro lado encontramos el incienso, que lo platicamos la semana pasada, y hablamos que el incienso se reflejaba a nuestro Señor Jesucristo como el sumo sacerdote, es decir, aquel donde nos dice en Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 4, donde nos menciona que el sumo sacerdote es capaz de compadecerse de nosotros. Por eso dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y oportuno socorro para nuestro Dios, ¿no? De parte de nuestro Dios. Y de alguna forma eso hace que entendamos y sepamos que Dios nos comprende perfectamente en nuestro día a día. Pero lo que vamos a ver el día de hoy es la mirra. Y la mirra básicamente estaba profetizando que Jesucristo iba a ser el siervo sufriente. Hoy vamos a hablar de la mirra y no sé qué tanto sepas de la mirra. ¿Sí entendemos qué es la mirra o no? La mirra básicamente es un aceite derivado de la resina que sale de la corteza interior de ciertos árboles. De alguna forma se utilizaba como antiséptico. Eso es lo que pasaba en aquellos tiempos. En los tiempos romanos, porque la mirra existía ya desde los tiempos egipcios, desde hace muchos años antes, pero en el imperio romano, los romanos, el ejército romano daba vino con mirra a algunos de los esclavos o algunos de los prisioneros para aminorar o aliviar el dolor. Por eso tú recordarás, cuando nuestro Señor Jesucristo se encontraba en la cruz del Calvario, los evangelios dicen que le dieron agua con vinagre y otras versiones dicen que era vino con mirra, realmente era vino con mirra. Si nos vamos a los originales, encontramos que era una situación que hacían los romanos, vino con mirra para poder aliviar el dolor. Y de alguna forma que nuestro Señor Jesucristo rechazó esa situación porque Él estaba dispuesto a soportar todo por amor a nosotros. Ahora,
Amigos, la mirra se conocía como un ingrediente utilizado también para embalsamar a los muertos. Y que de alguna forma la mirra era una sustancia o era un ingrediente bastante complejo de hallar y era sobre todo era más llevado para las personas de alta sociedad. Y de alguna forma tú recordarás con nuestro Señor Jesucristo, después de que fue bajado de la cruz del Calvario para ser sepultado, José de Arimatea, que era una de las personas importantes de aquel tiempo, tenía una tumba y decidió colocar ahí a nuestro Señor Jesucristo y ahí embalsamaron a nuestro Señor Jesucristo aplicándole la mirra. Es por eso que muchos teólogos, estudiosos de la Biblia, eruditos de la Biblia, comentan que la mirra tiene que ver con el siervo sufriente. Estaba manifestando el siervo sufriente. Ahora, voy a cambiar drásticamente de tema. ¿Cuántos de los que hoy están acá les gusta el fútbol? ¿Alguien les gusta el fútbol? 1, 2, 3, 4, 5 allá. A ver cómo les va con el Monterrey, ¿no? O ya ganó, no sé, yo no estoy muy metido a partir de ciertos resultados. Pero bueno, la cosa es, ¿qué pensarías o qué pasaría si yo tuviera, se imagina lo siguiente, que yo tuviera el poder de predecir la final y el marcador exacto de fútbol? ¿Confiarías en mí? ¿No? Que yo te dijera, va a quedar tal equipo con tal marcador en tal minuto. Imagínate que yo le atinara. Y de pronto yo te dijera, y el del siguiente año o el siguiente torneo va a ser tal y tal fulanito, y también le atinara. Y entonces yo te aseguro que tú te acercarías conmigo y me preguntarías, solo por curiosidad, no por apostar ni nada por el estilo, pero seguramente te acercarías conmigo para decirme, oye, en 2 años, en 3 años. Pero imaginemos lo siguiente, imaginemos algo extremo, imaginémonos y vámonos a 700 años después. Que en 700 años después el fútbol todavía pudiera seguir siendo tan famoso y pudiera ser un deporte tan atractivo como lo es el día de hoy, un negocio, porque es un negocio al final del día, y que pudiera atinar en 700 años la final y el marcador de ese momento. Casi yo me pudiera considerar como un profeta, ¿no? Porque de alguna forma poder atinar a ese marcador y en 700 años toda esta situación. Bueno, ¿por qué te digo todo esto? Cuando vemos la mirra, encontramos 700 años antes de que Jesucristo naciera al profeta Isaías, profetizando tal cual iba a ser la situación de nuestro Señor Jesucristo y que tiene que ver con esta situación. Vamos a colocar aquí Isaías 53, capítulo 53, verso 6. Ayúdame a leerlo, por favor. ¿Qué dice? Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Mira, Isaías profetizó 700 años antes que Jesucristo naciera. Él profetizó lo que iba a suceder, lo que iba a suceder con el Señor Jesucristo. Esto que yo te estoy presentando el día de hoy básicamente es parte de este capítulo que vamos a leer en un momento más, pero yo te lo quería presentar primero. ¿Por qué? Porque este versículo presenta el problema en el cual estamos tú y yo. Este versículo profetiza y nos narra el problema en el cual tú y yo estamos metidos. ¿Por qué? Porque dice Isaías, todos andábamos perdidos como ¿qué? Como ovejas. Ahora, déjame decirte algo, el hecho de que Isaías nos hubiera dicho que somos como ovejas, la realidad de las cosas es que no es un cumplido realmente, ¿no? No es como si Isaías hubiera dicho, ustedes serán como águilas, ¿no? O serán como leones, o todos ustedes, no. Lo que está diciendo Isaías en este versículo nos está realmente ofendiendo porque nos está comparando con las ovejas. Que déjame decirlo de la siguiente forma, las ovejas son de los animales más tarugos o más tontos que existen, tal cual, ¿no? Puedes entrenar a muchos animales, puedes entrenar perros, gatos, palomas, tigres, elefantes. Bueno, cuando los circos tenían animales, tú recordarás, si eres de mis tiempos todavía, en aquellos tiempos todavía existían circos con animales y los entrenaban. Pero de verdad, ¿alguna vez fuiste a algún circo que dijeran, vengan al espectacular show de las ovejas entrenadas? No, ¿verdad? Nunca. ¿Por qué? Porque amigos, el asunto es que si a nosotros nos llaman ovejas, realmente no es un cumplido. ¿Por qué?
Pero tenemos que comprender algo, que sí somos como ovejas extraviadas. Todos en algún punto de nuestra vida, o todos tal vez hoy estamos todavía extraviados. De alguna forma no sabemos para dónde y a dónde hacernos. ¿Por qué? Porque las ovejas básicamente tienen 3 características. La primera de ellas es que las ovejas son débiles. La segunda es que las ovejas son tontas. Y la tercera es que las ovejas son desobedientes, básicamente, ¿no? Las ovejas son desobedientes. Ahora, piensa más o menos tú en la lucha que hubiera entre una oveja y un tigre o un coyote. ¿Tú quién crees que gane? El tigre o el coyote, ¿no? Básicamente ellos van a ganar, seguramente a ganar. ¿Por qué? Porque las ovejas no tienen colmillos, no se mimetizan, no tienen púas, no vuelan, no son venenosas. Esencialmente son indefensas, esas son las ovejas, ¿no? No se protegen unas a otras. La verdad es que si agarran a una, pues ni modo, se llamaba y ahí queda, ¿no? Y las demás salen corriendo, huyen, no se protegen, como hemos visto en algunas otras manadas de otros animales que se cuidan unos a otros o que ponen en medio a los más débiles, pero las ovejas no. Las ovejas realmente son tontas. De hecho, este artículo que ahorita va a aparecer aquí en pantalla es un artículo que, de verdad, yo cuando lo escuché, en el año 2005, en Turquía, 1,500 ovejas se aventaron por un despeñadero. Eso tú lo puedes encontrar en las noticias, de verdad, ¿eh? En el año 2005, unas ovejas se aventaron por un despeñadero. ¿Por qué? Porque una tras otra siguió a otra por el acantilado, ¿no? Y ahí va la primera, y ahí va la segunda, y ahí va la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, la octava. A lo mejor pudiéramos pensar, bueno, a lo mejor por ahí de la 10ª hubiera dicho, oye, creo que este no es un buen plan, ¿no? Mejor como que me retiro. Pero no, 1,500 ovejas se aventaron por un despeñadero. ¿Cuál fue la buena noticia? La buena noticia es que solamente murieron de esas 1,500, 450 ovejas. ¿Cuál fue la mala? Que las primeras 450 fueron las que se murieron. ¿Por qué? Porque generaron como un colchón, como una almohada de ovejas. Ya te imaginarás cómo haber estado suavecito ese lugar. Y todas las que caían, pues, ¡poing!, ¿no? Rebotaban, ¿no? Básicamente, ¿no? No murieron todas, pero tú puedes encontrar este artículo que en Turquía sucedió esta situación. Ahora, ¿por qué Isaías nos llama como ovejas? No es que sea un cumplido, es que las ovejas son descarriadas y nosotros tendemos a descarriarnos. Esa es la realidad de las cosas. Tendemos a descarriarnos, ¿no? Y de alguna forma, cuando tú ves a una ovejita, ¿no? Tú le preguntas a una ovejita, oye, ¿a dónde vas? Y la ovejita a lo mejor dice, a buscar mi felicidad, ¿no? Y ahí va. Mi felicidad es esta persona, y ahí vas y burro, ¿no? No, mi felicidad es este negocio, y ahí vas y con pared. No, mi felicidad es este emprendimiento, y tómala, ¿verdad? Así somos las ovejas. Así somos las ovejas. Creemos que nos sabemos todo. Creemos que no necesitamos sabiduría de más. Creemos que de alguna forma en el tema financiero no lo sabemos todos. Creemos que en el tema familiar podemos andar sin consultar a nadie más. Pero ahora, entendiendo que ese es nuestro problema, que somos ovejas, que somos tontas, que estamos descarriados y que somos débiles, que somos desobedientes. Cuando el profeta nos está diciendo que somos ovejas, no estaba diciendo, bueno, es que es increíble, ¿no? Que tú seas una oveja. No, realmente lo que está diciendo Isaías está diciendo, necesitas ayuda. Isaías 53, verso 6 dice, necesitas ayuda. Necesitas a alguien que te acompañe. Necesitas a alguien que te salve. Necesitas a alguien que te guíe. Necesitas a alguien que vaya contigo. Porque la realidad de las cosas es que por más sabio que tú te creas, por más inteligente que tú te sientas, la verdad es que vas a cometer errores. Mira, tú conoces a personas inteligentes que han cometido decisiones imprudentes financieramente, ¿sí o no? Te lo aseguro que sí. Tú conoces personas que son muy inteligentes, pero que tomaron decisiones imprudentes a la hora de los dineros. No invirtieron bien su dinero, no entraron en un negocio correctamente. ¿Sabes por qué? Porque la inteligencia no es sabiduría. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas distintas. Y Santiago nos dice, y aquel que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche. Porque se trata de poder entender esto. Isaías 700 años antes profetizó al siervo oprimido, tratado con dureza, que nunca dijo una palabra y fue llevado al matadero. Es lo que dice Isaías
se profetizó que Jesús iba a ser despreciado, iba a ser rechazado, y que de alguna forma iba a ser un hombre de dolores, experimentado en quebrantos. Y más adelante en Isaías 53 dice que nosotros le dimos la espalda, no pudimos verlo por la situación de lo que estaba pasando con él. Decidimos voltearnos. Y ¿sabes algo? Es algo que nosotros hacemos. Cuando hay algo que no nos agrada, cuando hay algo que no nos gusta, cuando vemos que tal vez algunas personas están en alguna discusión, ¿qué es lo que tú haces? Si eres chismoso, vas a estar ahí viendo, Pero aunque seas chismoso, pero si eres un poquito de prudente, tú te vas a voltear y decides no ver esa escena, ¿no? Lo que pasó con Jesucristo fue eso, que la escena de lo que estaba viviendo nuestro Señor Jesucristo era tan impactante que decidimos voltear y no voltear a verlo a Él. ¿Por qué? Vamos a la siguiente imagen que va a aparecer acá. ¿Qué te produce esta imagen? Paz. ¿Qué más te produce esta imagen? Ternura. Es algo bonito, ¿no? Incluso cuando tú estás adornando tu casa, tú sientes bonito, ¿no? Sí, siempre y cuando no seas el Grinch, ¿no? Porque algunos tienen espíritu de Grinch y no les gusta la Navidad, pero ese es otro rollo. Pero es que cuando tú estás adornando y adornas y las luces y las esferas y el árbol y el bonito de Navidad y todo eso es bonito, ¿no? Eso es agradable. Y cuando vemos esa imagen siempre vemos allá a los tres reyes, vemos al niño, vemos una estrella allá alumbrando el pesebre y tú dices, qué bonito, qué ternura. Pero yo te quiero preguntar algo, ¿esto te invoca a ti a una convicción fuerte con Dios? Te dices, yo por esto lo sigo, yo por esto amo a Jesucristo, yo por esto tengo mi convicción fuerte en Él. Te voy a decir algo, no. La realidad es que no. Pero uno de los regalos que recibió el Señor Jesucristo, la mirra, estaba hablando de lo que Jesucristo iba a sufrir. Cuando realmente comprendo lo que Jesús hizo por nosotros, su declaración divina de amor, la única respuesta razonable cuando somos expuestos ante tal verdad, debería de ser en nosotros simplemente decidir seguirlo total y completamente a Él. Cuando entendemos completamente lo que Jesús hizo en nuestras vidas, Isaías 53, si tienes tu Biblia, por favor, ábrela ahí, vamos a estar leyendo Isaías capítulo 53, voy a estar leyéndola, algunos versículos y nos vamos a parar en algunos. Dice Isaías 53, verso 1. ¿Quién ha creído nuestro mensaje y quién se ha revelado al brazo del Señor? Creció en su presencia, dice, como un vástago tierno, y de alguna forma esta imagen pareciera ser así. Es un vástago tierno, como raíz de tierra seca, no había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Y lo que está haciendo Isaías en el verso 2 es que él ya está hablando del sufrimiento en su Señor Jesucristo. 3, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente, Él cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Y pensábamos que Dios estaba permitiendo eso, pero realmente eso que estaba viviendo su Señor Jesucristo era por nosotros, no por Él, porque Él era inocente. Todo lo que Él estaba viviendo y sufriendo, los golpes que recibió, fueron por ti y fueron por mí. No fueron por Él. Y luego dice el verso 5, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Dice el 6, todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca como cordero, fue llevado al matadero. Como oveja que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su puerta. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron la muerte, no se preocupó de su descendencia, fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la rebelión de mi pueblo. El 9, se le asignó un sepulcro con los malvados y con los ricos fue su muerte, José de Arimatea, aunque no cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca.
Pero mira, el verso 10 dice, pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida para obtener el perdón de pecados, verá su descendencia, prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Mira, vamos a entender algo. Esta imagen nos da ternura, nos dice qué bonito, la época, la cena, la familia, los regalos. Pero esta escena está presagiando algo mucho más importante. Cuando este sabio o estos sabios le entregaron la mirra, le estaban diciendo, tú eres el que va a sufrir todos estos dolores. En esos regalos que escribió ese niño, estaban ya presagiando los dolores que nuestro Señor Jesucristo iba a sufrir desde que iba a ser aprehendido injustamente hasta ser crucificado y bajado de la cruz para ser enterrado. Amigos, vamos a comenzar básicamente con el huerto del Getsemaní. Cuando Jesucristo fue en el huerto del Getsemaní, Jesús luchó con la voluntad del Padre. Y tú recordarás esa frase en donde dijo, Señor, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y entonces en Lucas 22:44 dice que se salía de su cuerpo cuando estaba orando en tierra, que escurrían y cayendo sobre su sudor, parecían gotas de sangre. En este efecto que hacían y que de alguna forma los doctores le llaman que era la hematohidrosis, que es cuando una persona está sometida a un gran estrés. La persona está sometida, sobre todo aquellas que están experimentando ya la fase de muerte, están sobre un estrés en donde sus vasos capilares se rompen, se mezclan con el sudor y parece que están sudando sangre. Ese es un tema científico hoy por hoy documentado. Pero entonces cuando está en el huerto de Getsemaní solo para enfrentar la muerte, no hay nadie que lo acompañe. Entonces uno de los suyos, llamado Judas, con un beso lo entrega a las autoridades falsamente, juzgado injustamente y sentenciado a la muerte por crucifixión. De pronto cuando está ya prendido lo desnudan y tú sabes la vergüenza que eso implicaría. Lo desnudan totalmente, lo exponen públicamente, sintiéndose humillado, sintiéndose avergonzado. Era lo que estaba pasando Jesús. Después de eso le pondrían una corona de espinas sobre la cabeza, de entre 3 y 5 centímetros las espinas. Después hombres, soldados, robustos, grandes, fuertes, tomarían palos y golpearían su cabeza, y estas espinas se clavarían en su frente, haciéndole lesiones en su cabeza y ensangrentándose totalmente. Isaías, cuando leemos, dice que da a entender que su barba fue arrancada por todos los golpes y las cosas que estaban haciendo cada uno de estos soldados. Entonces su rostro fue golpeado. Un teólogo menciona que Jesucristo era puesto de rodillas y una fila de soldados se formaban para ir pasando y golpeando a nuestro Señor Jesucristo cada uno, y hacían vuelta y daban gira para poder golpear la cara del Señor Jesucristo. De pronto su rostro quedó tan desfigurado, por eso dice Isaías que volteamos el rostro, porque era algo horroroso poder ver el rostro del Señor Jesucristo, porque ya no parecía un ser humano, era una persona, un pedazo de carne ahí todo maltrecho, era lo que pasaba. Después de eso, débil, golpeado y solo, le darían una barra, una madera para que él caminara de 45 kilos, para que caminara aproximadamente 600 metros por un camino conocido como el camino del sufrimiento, hasta llegar al Gólgota para poder ser crucificado. Después de eso, llegando ahí, tomarían unos clavos de aproximadamente 18 centímetros y los clavarían sobre sus muñecas, no sobre sus brazos, sino sobre sus muñecas, y los clavarían para que quedara colgado, y también sobre sus pies. Y entonces este hombre, para poder tomar de alguna forma un poquito de respiración, tendría que hacer una flexión sobre sus hombros para poder mantenerse y tomar más aire y no quedar asfixiado.
El gran problema es que su espalda estaba desnuda, estaba totalmente desnudo, y de alguna forma su espalda desnuda, y por todos los latigazos que había recibido, muchos teólogos mencionan que muchos de sus órganos ya estaban expuestos, y entonces sus órganos expuestos, raspando con esta madera, ya te imaginarás el dolor que sentía el Señor Jesucristo. No solo tenía que tratar de estar en curva para poder aguantar, sino poder mantenerse para poder tomar aire, un poco más de aire. Eso era lo que estaba implicando la mirra cuando ese niño recibió ese regalo. La única forma que podía respirar era levantándose de las muñecas, pero de alguna forma sus hombros iban a ser dislocados. No pasaría mucho tiempo antes de que perdiera el aliento. Imagina lo siguiente: mucho calor, desnudo, vergüenza frente a todo un grupo de personas que estaban ahí, los órganos expuestos siendo raspados con la madera, intentando levantarse para tomar un poco de aire. Amigos, era la creación burlándose del Hijo de Dios. Eso era lo que estaba pasando ahí. Pero eso no era lo más doloroso. Lo más doloroso iba a venir más adelante. Lo más doloroso vendría cuando nuestro Señor Jesucristo iba a ser tomado justicia sobre él. Dios Padre iba a tomar este sacrificio como justicia por el pecado tuyo y mío. El inocente, hecho vil, hecho sucio, hecho impío, en donde Dios impartiría su justicia. Y lo más doloroso es que la comunión íntima que nuestro Señor Jesucristo siempre experimentó con Dios Padre, en ese punto se separaría, porque Dios no puede, un Dios justo y santo no podía tener contacto con el pecado tuyo, llevado sobre la cruz de Jesucristo. Entonces, más adelante, dice que le ofrecieron vino mezclado con mirra, lo mismo que usarían para embalsamarlo, pero Jesucristo dijo: no quiero tomarlo porque necesito sufrir esto por amor a ti. Juan capítulo 19, va a aparecer aquí en pantalla. Dice de la siguiente forma: Jesús sabía que su misión ya había terminado y para cumplir las Escrituras dijo: tengo sed. Luego el 29, había allí una vasija de vino agrio, es decir, vino con mirra. Así que mojaron una esponja en el vino, la pusieron en una rama de hisopo y la acercaron a los labios de Jesús. Después de probar el vino, Jesús dijo: todo está cumplido. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Isaías, 700 años antes de que esto sucediera, proféticamente declaró lo que ese niño inocente, nacido de una mujer, de una virgen, que nunca pecó, iba a soportar por la pecaminosidad de cada uno de nosotros. Eso es lo que hizo Jesús por nosotros. Eso es lo que implicaba el regalo de la mirra a ese niño. Piensa en esto por un momento. ¿Qué es lo que distingue al cristianismo del resto de las demás religiones? Del budismo, del gnosticismo, de lo que tú quieras. Lo que nos separa del cristianismo de todas las demás religiones es que Dios se haría carne y sería traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados y golpeado para que tú y yo pudiéramos ser sanados y por sus llagas ser nosotros curados. Eso es lo que nos distingue de otras religiones, que hay un Dios que se hizo hombre por amor a ti y por amor a mí. Así es que cuando lo visualizas, la mirra ofrecida por los sabios era la sustancia que también se usaba para embalsamar a los muertos. Esta mirra que le entregaron a ese niño era lo que implicaba más adelante el sufrimiento del Señor Jesucristo. ¿Me ayudas a poner la que sigue, por favor? Cuando vemos esa imagen, lo que implicaba la mirra, el regalo que estaba recibiendo este niño, amigos, Dios siendo omnisciente estaba siendo consciente que este regalo estaba profetizando el dolor y el sufrimiento que iba a ser por amor a cada uno de nosotros.
Cuando vemos el nacimiento de Jesús es algo tierno, pero tal vez no nos invoca y no nos lleva a por esto yo sigo a Dios, ¿verdad? Dice Lucas capítulo 9, va a aparecer aquí, Lucas capítulo 9, verso 22, y Él les dijo, hablando Jesucristo, Él profetizando, Él les dijo, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los líderes religiosos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Dice, es necesario que lo maten y que resucite al tercer día. Jesucristo ya sabía que esto venía y Jesucristo ya estaba prediciendo todo esto. Y luego dice el verso 24, dirigiéndose a todos, declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, si alguien quiere ser mi seguidor, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Amigos, Jesús no dijo, hagan una oración y sigan viviendo tras los afanes que ustedes tienen. No dijo eso. Jesucristo no dijo, haz una oración y compórtate cristiano cada domingo. No, tampoco dijo eso Jesús. Jesucristo no dijo, haz una oración y sigue siendo un mal padre, sigue siendo una mala madre, sigue siendo una persona que hace malos negocios, sigue siendo un mentiroso, porque ya la oración te salva. No dijo eso Jesús. Lo que Jesucristo dijo ahí, dijo, niégate a ti mismo. Primero, no se trata de ti, se trata de los demás. Segunda, dijo, niégate a ti mismo, toma tu cruz, muere a ti. Muere a ti, porque déjame decirte que los planes tuyos no son tan buenos como los de Dios, que los planes de Dios son mucho más altos, son mucho más grandes que los tuyos. Pero muchas veces creemos que nuestros planes son mejores. Y entonces decidimos no tomar la mirra, porque no nos gusta la mirra. No, nos gusta el oro, eso sí nos gusta, ese tesoro sí me agrada. Yo no quiero la mirra, yo quiero el oro, ¿no? Pero entonces Jesucristo dijo, el día que tú entiendas que para seguirme a mí primero te tienes que negar a ti porque no se trata de ti. El día que tú entiendas que se trata que tienes que morir a ti para que entonces encuentres la vida eterna conmigo, ese día entonces serás mi seguidor. No el día que tú hagas la oración de salvación y sigas viviendo tu vida como tú la sigues viviendo. Eso no desea. Amigos, el seguir a Jesús no es un pasatiempo, no es un añadido, no es algo que nos ayuda a sentirnos bien con nosotros mismos, que moralmente entonces somos mejor que otros, no, sino que cuando entendemos lo que implica el sacrificio y el amor que hizo y que ese bebé estaba consciente que al recibir la mirra estaba profetizando el dolor que iba a sufrir en la cruz del Calvario, entonces cuando él entendió eso, cuando tú y yo somos capaces de entender el gran sacrificio, las grandes cosas que Dios hizo por cada uno de nosotros, entonces eso nos hace que nosotros entendamos y podamos dar nuestra vida a ese que dio todo por nosotros. Cuando entendemos su sacrificio y su amor inagotable por nosotros, eso nos debería de abrumar. Y entonces decidir dar nuestra vida a algo que sí vale la pena, que se llama Dios. ¿Qué hizo Jesús? Soportó todo por ti. Soportó todo por ti. Por eso somos seguidores de Jesús. Y déjame hablar de manera personal, yo no puedo hablar por ti. Pero déjame hablar de manera personal. No lo sigo porque tengo que hacerlo. No lo sigo porque me hace mejor para la vida. Esa es una consecuencia de haberlo seguido. No lo sigo porque me da algo para hacer cada domingo. No. Lo sigo por quién es Él y por lo que Él ha hecho y porque reconozco su gran amor. Por eso decido seguirlo. No porque alguien me convenció, no porque alguien me lavó el cerebro, sino porque soy consciente de lo que Él sufrió en la cruz y que ese bebé cuando recibió esa mirra decidió aceptarla por amor a mí. Por eso lo sigo. La pregunta es, ¿tú por qué lo sigues?